coordinaron todo, ya se pusieron de acuerdo. Así es, doctor, Ya ya hemos le tenido contestó. clases. Pero le faltan sus clases, claro. No, ya tuvimos clases. Bueno. Ya tuvieron clases entonces, ya empezaron. Así es. Ya, me alegra, doctora. Listo, gracias. Muy bien, entonces empezamos, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar sobre síndrome sensitivo. Cuando nosotros evaluamos el sistema nervioso en forma general, nos vamos a dar cuenta que existe una parte específica que cumple una función muy importante, y esa función es generalmente de defensa. Y ahí está encuadrado nuestro sistema nervioso sensitivo. La que sigue, por favor. Como observan en este slide, van a darse cuenta que la sensitiva se encuentra muy cerca del área motora, ¿no? En la parte posterior de la cisura postrolándica. Y en la anterior de esta cisura se encuentra la corteza motora. Y muchas veces, por no decir generalmente, las alteraciones estructurales que se dan a nivel del área motora son similares a las ocasionadas cuando hay alteración en los problemas sensitivos o viceversa. Entonces, los síndromes sensitivos son muy similares a los síndromes de lesiones provocadas a nivel motoneuronal. ¿Ya? La que sigue, por favor. O sea, siempre acompaña. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos tener en cuenta? Nuestra corteza cerebral tiene la facultad no solo de reaccionar a los estímulos aportados, sino que también a procesar estos estímulos y analizarlos. Y no solo comprende sensaciones de los nervios sensitivos aferentes, en oposición a las sensibilidades especiales que parten de los órganos de los sentidos, sino también corresponde a su análisis, a su codificación y a sus respuestas a nivel cortical. ¿La que sigue? Desde el punto de vista fisiológico, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar que existen mecanorreceptores, ¿no? Que existen a nivel de piel, a nivel de otros órganos, unos receptores especiales que a nosotros nos van a dar la posibilidad de poder discernir qué es lo que está pasando, tanto en el exterior como en el interior de nuestro cuerpo. Y dentro de esos mecanorreceptores se encuentran, pues, a nivel táctil, el tacto, la presión, la vibración y el cosquilleo. Y a nivel posicional, nos permite determinar cuál es nuestra posición, tanto estática como la velocidad de nuestros movimientos. También tenemos termorreceptores que nos permiten diferenciar el calor, el frío, el dolor, y para ello se han especificado algunas terminaciones nerviosas, ¿no? Como por ejemplo, para el tacto superficial, ¿quiénes tenemos? A los discos de Merkel y a los corpúsculos de Meissner. Para el frío, al bulbo de Krauss, y para el calor, a los bulbos, ¿no? Como mecanorreceptores específicamente dichos, tenemos a los corpúsculos de Batten y Page. La que sigue, por favor. Estos receptores van a ser
los que van a originar la sensibilidad aferente y van a llevar las conducciones nerviosas hasta el cerebro para su interpretación. Cuando hablamos de sensibilidad, debemos de distinguir tres tipos de sensibilidad. La primera es la sensibilidad externa, nociceptiva, esteroceptiva, la que realmente es la que cumple la función de defensa, ¿no? Y nos va a permitir mantenernos informados sobre los cambios en el entorno nuestro, en el ambiente. Por ejemplo, la sensibilidad cutánea. La que sigue, por favor. De tal forma que esta sensibilidad estereoceptiva nos va a permitir a nosotros discriminar calor, frío y poder retirar alguna parte de nuestro cuerpo como una especie de mecanismo de defensa para proteger. El segundo tipo de sensibilidad es la sensibilidad propioceptiva, los cuales pues sus receptores se van a encontrar en determinadas partes de los músculos, sobre todo a nivel tendinoso, huesos y las articulaciones. Y así como ven en esta figura, nos informa sobre los movimientos que realizan nuestros cuerpos y sobre su posición en el espacio, ¿no? Que sigue, por favor. Y por último tenemos la sensibilidad epicrítica, la sensibilidad analítica, la que se encuentra a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Entonces, las sensaciones aferentes discurren a través de los receptores cutáneos y van y se integran a nivel cerebral. Y a este nivel la corteza analiza, interpreta, ¿no? De tal forma que a la persona nos permite diferenciar entre dos puntos o toques ligeros, diferenciar los diferentes objetos que pueden estar provocando la sensación. O sea, a este nivel, la corteza cerebral interpreta, analiza, ¿no? Y nosotros podemos estimularla, por ejemplo, con un alfiler, un algodón o un papel. Cuando alguno de estos componentes se encuentran alterados, van a ocurrir una serie de alteraciones a nivel sensitivo. Uno de ellos es la hipoestesia. La hipoestesia significa disminución de la sensibilidad. La sensibilidad en el paciente se encuentra disminuida, ¿no? Y entonces es mucho menor de la esperada para la intensidad de estímulo que nosotros estamos aplicando. El paciente en este caso tiene el umbral aumentado y para provocar la respuesta adecuada o esperada es necesario incrementar el grado del estímulo. Precisamos un estímulo mayor para obtener la respuesta esperada. Hipoestesia de la sensibilidad. En contraparte tenemos a la hiperestesia, cuando la sensación es más intensa de lo esperado para el estímulo que estamos aplicando. Está incrementada esta sensación. Generalmente cuando el paciente lo siente, es una sensación muy, muy desagradable, ¿no? Porque el paciente es muy lábil, muy susceptible. Sigue, por favor. Doctora, la que sigue. La que sigue.
Otra alteración es la parestesia, ¿no? Parestesia. Una sensación en la que nosotros sentimos que una parte del cuerpo no está siendo estimulada. Y frecuentemente, ¿cómo se siente? Como un hormigueo. Esta sensación generalmente ocurre cuando ustedes cruzan las piernas por largo tiempo o se sientan sobre una pierna y sienten esa sensación de adormecimiento como si estuvieran hormigueando. Parestesia. Generalmente es transitoria y provocada por la compresión del nervio o por la falta de irrigación. La que sigue, por favor. Otra alteración es la anestesia. En la anestesia el paciente pierde la sensibilidad y puede ser de dos tipos, generalizada o localizada, ¿no? Generalizada cuando afecta pues a todo el cuerpo y localizada cuando afecta a una parte del segmento corporal. Puede ser también total o parcial. Es cuando compromete todas las formas de la sensibilidad, todas las formas, tanto la sensibilidad nociceptiva, esteroceptiva, propioceptiva y epicrítica. O puede estar parcial o disociada cuando solo afecta alguna de sus formas. La que sigue, por favor. En disociada se pierde una modalidad de sensación y se conserva otra en la misma región del cuerpo. Se está disociada la sensibilidad o se pierde una y se mantiene la otra. Y esta puede ser periférica, patética, siringomiélica, dolorosa. La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, para recordar un poco la neuroanatomía de la sensibilidad, haremos una breve reseña de algo que ya ustedes conocen, ¿no? De cómo es la neuroanatomía de las vías medulares ascendentes. Recuerden ustedes que la sensibilidad térmica y dolorosa discurre por el haz espinotalámico lateral en la médula espinal. A la mano derecha van a observar esas áreas coloreadas de color beige, ¿no? En los cuales va a discurrir el haz espinotalámico anterior. La que sigue, por favor. Perdón, el haz espinotalámico lateral. La que sigue. Estos axones van a entrar en la médula espinal, vean ustedes la figura, desde el ganglio de la raíz posterior y se dirigen hacia la punta de la columna gris. Discurren una distancia entre 1 a 2 segmentos de la médula y después forman el tracto posterolateral del Isauer. Estas fibras de neuronas de primer orden terminan estableciendo sinapsis con las células de la columna gris posterior. ¿A que sigue? Cruzan en dirección oblicua hacia el lado opuesto en las comisuras grises y blancos anteriores dentro del segmento medular y ascienden, miren ustedes en esta imagen, y ascienden hacia la corteza por la columna blanca contralateral como el tracto espinotalámico lateral. ¿Ya? La que sigue, por favor. Cuando este tracto espinotalámico lateral llega hasta el bulbo, este está acompañado por el espinotalámico y el tracto espinotemporal, y todos ellos juntos forman el lemnisco espinal. La que sigue. A nivel cerebral,
los axones van a discurrir desde el núcleo ventral posterolateral y se van hacia la corteza sensitiva, donde el cerebro interpreta analíticamente y de forma consciente el estímulo aferente. La que sigue, por favor. El otro tracto, el otro fascículo, es el tracto espinotalámico anterior, que va a conducir la sensibilidad del tacto leve, protopático y de presión. Su neurona de primer orden, donde se integra los axones, ingresan a la médula espinal también desde el ganglio de la raíz posterior y se dirigen a la punta de la columna gris posterior y contribuyen a formar el tracto posterolateral del Eisenhower. La que sigue. Observen ustedes cómo este tracto también discurre, los axones van a cruzar hacia el lado opuesto de la médula y ascienden como el tracto espinotalámico anterior y van a formar el lemnisco espinal junto con el tracto espinotalámico lateral y el espinotectal. Juntos ascienden y llegan hacia la corteza cerebral, la que sigue, por favor, atravesando la cápsula interna y la corona y formando la corona radiada para llegar al área somestésica de la corteza cerebral. Y por último tenemos un último fascículo, que es la columna blanca posterior, y que va a formar el fascículo grácil y cuneiforme, en el cual observen ustedes en la figura, va a permitir llevar la sensibilidad del tracto discriminativo, de la vibración y de la sensación consciente de los movimientos de músculos y articulaciones. La neurona de primer orden ingresa por la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y se dirige hacia la columna blanca posterior del mismo lado. La que sigue. La que sigue. En cuanto a síndromes sensitivos, ¿qué síndromes sensitivos vamos a tener? Ten en cuenta que la distribución de la alteración nos es muy útil para poder deducir dónde se encuentra el nivel de lesión, ¿no? La lesión puede deberse a diferentes alteraciones. Puede deberse a una alteración cerebral, del tallo, a nivel medular o a nivel radicular. ¿La que sigue? Cuando un paciente tiene una lesión a nivel de un hemisferio y está afectado la corteza sensitiva o sus fibras aferentes, recuerden que va a tener una hemianestesia en el lado contralateral y va a tener una hipoestesia profunda, tanto de las fibras de sensibilidad superficial, porque estas tienen su última estación en el tálamo, y predomina esta alteración en las partes distales de las extremidades, ¿ya? Entonces, si la lesión es a nivel cerebral, la lesión es en contralateral, tanto de hemianestesia como de hipoestesia. La que sigue. Estas hemianestesias se pueden distinguir a nivel cerebral por la ubicación de su lesión. Si nosotros hablamos de hemianestesias corticales, el paciente va a tener una restringida del sector de la corteza parietal comprometida, va a tener esta marcada y trastornos para esa radiación táctil. Si el tema se halla a nivel cortical y capsular, a los va a acompañar generalmente esta sensación, acompañan a las hemiplejías de esas localizaciones. Si su ubicación es talámica,
va a integrar el síndrome talámico que está afectando al paciente en ese momento. La que sigue, por favor. Si las alteraciones se dan a nivel del tallo, sensibilidad piramidales, y si esta alteración se encuentra muscular, el paciente va en hemianestesia contralateral y síndromes de Benedict y Markov. Si se encuentra a nivel proterancial, el paciente va a presentar hemianestesia de la cara homolateral y síndrome de Markov. Si la alteración se encuentra a nivel vulvar, el paciente presentará hemianestesia contralateral y hemianestesia del mismo lado. Sigue, por favor. Ahí, en cuanto a lo que concierne tanto a nivel cerebral como de tallo cerebral. Si la lesión ocurre a niveles más bajos, como por ejemplo médula espinal, vamos a presenciar, por ejemplo, de un paciente que a nivel de una fractura, luxación de esta, provocada por una herida de bala o arma blanca, o por un crecimiento, ¿no? El famoso síndrome de Bronce 4 se presenta por una hemisección a nivel medular. ¿A qué sigue, por favor? Y las características dadas a este paciente con Bronce 4, parálisis del mismo lado, parálisis espástica, anestesia cutánea lateral y pérdida colateral de la discriminación táctil y de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva. Pérdida contralateral, la sensibilidad termoanalgésica de 2 o 3 segmentos por debajo de la. Vemos otra figura. Y esto es lo que se da cuando hay una hemisección de médula en el síndrome de Bronce 4. Observen ustedes cómo en el lado afectado hay pérdida total de las sensaciones y hay una parálisis hipotónica. En el mismo lado, pérdida de la discriminación táctil, el sentido de la vibración y la propiocepción. Y en el lado contralateral, hay pérdida de la sensibilidad termoanalgésica y deterioro de la sensibilidad táctil. Esto se presenta en esta figura cuando el paciente tiene una lesión pues, a nivel de la médula espinal, producto de una herida por arma de fuego o pulso penetrante por arma blanca a nivel de T10. La que sigue, por favor. Cuando hay lesiones a nivel medular, también podríamos tener paraplegias sensitivas, ¿no? Y que corresponde ya a secciones completas medulares, que generalmente acompañan a aquellos pacientes que son portadores de las paraplegias motoras, y en el cual hay una anestesia total por debajo de la lesión, ¿no? Y se van a dar en síndromes de sección medular completa, como por ejemplo cuando el paciente tiene un traumatismo vértebro-medular, post accidente de tránsito, síndrome medular completo. La que sigue, por favor. Además de los anteriores mencionados a nivel medular, vamos a tener también lesiones localizadas a nivel medular, como por ejemplo ese síndrome de cordones posteriores, ¿no? Y que se observa en los compromisos tabéticos. Y el paciente va pues a tener una lesión a nivel de las astas, a nivel de las astas posteriores, ¿no? De los cordones posteriores. Recuerden ustedes que la TAPES es una complicación en la evolución de la neurosífilis. Un paciente antiguamente maltratado de sífilis
progresaba y se complicaba y llegaba a ser componentes neurológicos. Y la TAVES era una complicación tardía de estas complicaciones neurológicas, ¿ya? Entonces, la lesión sifilítica asentaba a nivel de los cordones posteriores y provocaba este tipo de problema con hipoarreflexia patelar y aquiliano. ¿Cuál era su característica principal? Hipoestesia y anestesia profunda. La que sigue, por favor. Otra lesión localizada a nivel medular es la siringomielia. Recuerden que la siringomielia son formaciones quísticas que se desarrollan progresivamente a nivel del canal intramedular y van a provocar compromiso, así como estas flechas que están ustedes observando en la figura y que poco a poco van a ir presionando los cordones, ¿ya? Entonces son quistes intramedulares que van creciendo y que sus presentaciones son a niveles altos, a niveles cervicales. La que sigue, por favor. Doctor, disculpe que lo interrumpa, solo que algunos compañeros no lo escuchan bien. Y también, no sé si es mi internet, pero yo tampoco lo escucho así seguido, sino corta el audio y después sigue. Doctora. Como ahora, no Bueno, se le escucha bien. ahora, ¿me escuchan mejor o sigo igual? Se le sigue escuchando entrecortado, doctor. Sigue escuchando entrecortado. Sí, No doctor. mejora nada. Como tiene No una voz mejora. así robotizada. ¿Y por qué será eso? No entiendo. Debe ser el... Ahora, mejor, igual, peor. Sí se le escucha, pero sigue con la voz robotizada. Bueno, me estaré robotizando entonces. Algo debe estar pasando. No lo sé. Debe ser el internet, doctora. Bueno, continuemos, doctora, ¿ya? La que sigue, por favor. Y estas son las características que se presentan, pues, en la siringomielia. Hay pérdida de la sensibilidad analgésica, se conserva la discriminación táctil y hay debilidad de la neurona motora inferior, sobre todo a predominio de manos, y se observa parálisis espástica bilateral. La que sigue. En esta que nosotros observamos la distribución que tiene este tipo de complicaciones, este tipo de presentación de la siringomielia. Observen ustedes cómo el área cutánea en el cual se pierden las sensaciones de dolor y de temperatura de la siringomielia, ¿no? Hay una distribución en chal, como aquel manto que utilizan las mujeres y que se colocan encima para poder protegerse, ¿no? Y que cubre tanto miembros superiores como la parte superior del tórax. La que sigue, por favor. Bien, ahora nos vamos a la parte inferior de la médula y se presenta también otro síndrome, el síndrome del cono medular, ¿no? Este síndrome se sitúa o se presenta cuando la lesión se encuentra situada en el extremo distal de la médula, a nivel del L1 y L2, antes de que termine, antes del filo terminal. Y el paciente va a presentar anestesia de la región ano-perineo escrotal. En la figura como ejercicio de montar cuando uno cabalga en un caballo, ¿no? Y se van a observar asociados a lo anteriormente dicho trastornos esfinterianos tanto de vejiga como del recto. La que sigue, por favor.
Terminada la parte medular, vamos a observar también alteraciones radiculares, que pueden ser puras, si es que están solo afectadas la raíz sensitiva, pueden ser mixtas, si es que está comprometida la parte motora. Y frecuentemente estas alteraciones radiculares en el paciente se manifiestan porque el paciente refiere dolor. Hay dolores vivos en el territorio afectado y también refieren a adormecimientos, parestesias, ¿no? Cuando el paciente hace un movimiento exagerado, ya sea desencadenado por un estornudo, una tos, estos síntomas se exacerban, se van a exacerbar, se van a incrementar. Y el paciente tiene limitación para los movimientos. Generalmente puede estar asociado a hipoestesia, como si estuviera muy parecido a la disociación también, ¿no? Pero adopta distribución de franjas. Solamente está limitado al segmento corporal comprometido. Por ejemplo, la afección braquial total va a comprometer todo el miembro superior. En el síndrome de Duchenne se compromete la parte externa del hombro, brazo y antebrazo a C5 y C6. Y en el síndrome de Denis-Clunke, el lado interno cubital del brazo, antebrazo y mano. En el síndrome de cola de caballo hay anestesia en silla de montar de S5 a S1 o de L2 a S1 y de L5 a S1. Y se manifiesta por cara posterior del muslo, cara externa de la pierna y región perineo genital. Observen ustedes cómo, la que sigue por favor. Observen ustedes en esta figura cómo la lordosis cervical de este paciente en esta radiografía se ha perdido por completo y vemos una rectificación total de esa lordosis cervical, lo cual hace que se compriman las raíces nerviosas desde C2 hasta C8 y provocan compresión y molestias con dolores sensoriales que indican que hay compromiso a este nivel y se manifiestan por dolores y lesiones motoras del brazo del miembro superior. La que sigue, por favor. Esto es una figura para mostrarles a ustedes la alteración de un paciente recién nacido en el síndrome de Duchenne. La que sigue. En esta figura vamos a observar la lesión de cola de caballo en anestesia en herradura. Ya no está solamente en silla de montar, sino que se incrementa hasta la piel, llegando hasta los pies en herradura. La que sigue, por favor. Cuando hay alteraciones de los nervios periféricos, la sensibilidad se refiere, la alteración de la sensibilidad abarca el territorio comprometido, ¿no? Y generalmente predomina a nivel distal. Observen en esta figura cómo este muñequito tiene pues compromiso a nivel distal, como si estuviera con guantes o con calcetines. Y cuando se presenta en las polineuropatías, habrán escuchado hablar ustedes del síndrome de Guillain-Barré. En estos casos se encuentra pues alterado los nervios periféricos y se observa este tipo de distribución. Al inicio y posteriormente es ascendente y progresivo. Cuando tenemos afectado radicularmente el nervio ciático, el paciente va a llegar pues con mucho dolor. Un dolor lumbar que irradia desde la cara, desde la región lumbar hacia la cara posterior del muslo y que llega hasta la pierna e incluso hasta el pie, lo cual nos hace pensar que hay compromiso de las últimas raíces lumbares, de L4 hasta S1, ¿no? Este tipo de dolor en los pacientes también se va a exacerbar con los movimientos bruscos desencadenados por el tos, el estornudo o la defecación. Y se van
a examinar, colocando al paciente de cúbito dorsal y haciendo maniobras de estiramiento del nervio ciático. Para ello utilizamos la que sigue. Estas dos tipos de maniobras. El paciente de cúbito dorsal se levanta del talón con la pierna extendida hasta un ángulo de 45 grados y se conforma la maniobra de la segue. Y el dolor se despierta cuando estamos a 45 grados. Si queremos sensibilizar aún más al paciente y no hemos despertado dolor, cogemos la punta de su pie y lo hiperextendemos, ¿no? La maniobra de Bragar-Gowers, la que está abajo. La que sigue, por favor. Muy bien, doctores. Entonces, en resumen, síndrome sensitivo viene a ser una especie de estructura dentro de nuestro sistema nervioso que nos permite defendernos, sobre todo del medio externo, apreciación de las diferentes sensaciones de presión térmica o dolor que pudiera presentar nuestro entorno. Pero además de eso nos va a permitir a nosotros ver nuestra posición del cuerpo, ¿ya? Las afecciones van a estar determinadas de acuerdo al nivel de lesión que tiene el paciente, que puede ser a nivel cerebral, medular o radicular. Cada uno de ellos va a presentar características clínicas acordes a la lesión que está integrando. Puede ser total, local o disociada. Cuando las lesiones están a nivel cerebral, generalmente van a acompañar al síndrome de la primera motoneurona, ¿no? Generalmente. Preguntas, doctores. ¿Alguna pregunta? Me parece que todo claro, doctor. Muy bien. Entonces, doctores, con mi grupo, ustedes creo que ahora van a tener clase con el doctor Carrera, ¿no? Así es, doctor. Se quedan, chicos, por favor, en la reunión. Yeah. Entonces, después de eso, mi grupo, el delegado, por favor, se comunica conmigo